Buenos días a todos. ¿Cómo les fue el domingo pasado? Los que descansaron. Pido disculpas si alguien vino por primera vez el domingo pasado y encontró cerrado. Dos personas me escribieron en redes sociales y es que pido disculpas porque se me olvidó publicar en la página que no íbamos a estar. Asumí que como lo habíamos estado anunciando aquí, todos sabían. Y ya el domingo en la mañana me pregunta Vero, mi esposo, ¿y lo publicaste? Y dije, no, se me olvidó completamente, así que perdón. Habíamos estudiado, no este domingo, sino el antepasado, el tema de los apóstoles, ¿verdad? Estamos estudiando los ministerios. Y el día de hoy vamos a estudiar el siguiente ministerio en la lista que encontramos en Efesios 4:11. Vamos a Efesios 4:11 y 12. Dice, él mismo constituyó unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. Y estudiamos, como lo comenté, los apóstoles y vamos a analizar el tema de los profetas. Recordemos que estamos hablando de esto, apóstoles, profetas, estos 5 ministerios, sabemos que vienen de parte de Dios, ¿verdad? Una persona es llamada a hacerlos, pero los estamos analizando desde el sentido del oficio que se desempeña. Dijimos que la parte de el propósito que tienen los ministerios, que la palabra ministerio es ministrar, ayudar, y hablar de administrar tenía que ver con dar esa ayuda con un objetivo. Estábamos viendo que estos ministerios tienen el propósito de edificar al cuerpo de Cristo, ¿verdad? Tiene que ver con temas doctrinales, tiene que ver con temas de servicio. Entonces, la clase pasada analizó el tema de los apóstoles. Hicimos distinción entre los apóstoles de Jesucristo, los 12, considerando obviamente el reemplazo de Judas, y Pablo, y vimos que ellos tenían la máxima autoridad en todo el Nuevo Testamento. Cuando hablamos de profetas ahora en el Nuevo Testamento, tendríamos que considerar también asegurarnos de hacer una distinción entre lo que la Biblia enseña y lo que los cristianos piensan que es, ¿verdad? Porque este asunto de la profecía es muy polémico por lo que muchos cristianos han hecho de la profecía y que no necesariamente proviene de la Escritura. Entonces, el objetivo el día de hoy es hacer el análisis en cuanto a la Escritura y determinar qué es un profeta y responder a preguntas cruciales, como por ejemplo si aún está vigente, si alguien habla de parte de Dios, ¿eso que dijo es inerrante? Si alguien habla de parte de Dios, ¿eso que dijo debiésemos agregarlo a la Biblia? Cosas de ese tipo, ¿verdad? ¿Por qué sí o por qué no? Bueno, habría que responderlo con la Escritura. Y lo primero que tenemos que hacer es ver cómo la Biblia habla de la profecía, específicamente en el Nuevo Testamento. Ahorita vemos la distinción con respecto al Viejo. Pero cuando habla de un profeta, encontramos 3 palabras: profeta, profecía y profetizar en griego. Y es importante ver lo que significan. Por ejemplo, la palabra profecía es el griego profeteia, que se traduce como aquello que es aclarado de antemano, ¿verdad? Nosotros en nuestro idioma hablar de profecías pensamos normalmente en cosas futuras, ¿verdad? Pero el propio original nos explica que no nada más es cosas futuras. En este caso, hablar de profecía dice aquello que es aclarado de antemano y puede entenderse como predecir, ¿verdad? Pero vamos a lo que significa la palabra profeta, del griego profetes. Se traduce así: es un intérprete o un anunciador de la voluntad divina. Eso es lo que define la concordancia Strong. Un intérprete o un anunciador de la voluntad divina. El diccionario Helps lo traduce así: uno que habla de parte de. Porque la palabra profetes viene de pro y femi, y esto es hablar antes de o hablar en lugar de o en nombre de. Entonces, al hablar de un profeta nos da estos 2 sentidos, ¿verdad? Decir algo antes, como predecirlo, o hablar de parte de alguien. Y el diccionario Helps, me gusta esta traducción porque quita la parte de Dios, porque vemos incluso en la Escritura que puede ser profeta de Baal en el Antiguo Testamento, ¿verdad? O sea, los profetas no están relacionados solamente con Dios, porque también hay falsos profetas. Y en el sentido estricto de la palabra profeta, cualquier persona que yo envíe con un mensaje para otra persona, este intermediario que uso es mi profeta, ¿verdad? Si yo le pido a mi hijo que le diga algo a su mamá,
Mi hijo de él va como profeta mío, ¿verdad? Es alguien que va a decir algo en mi nombre y tiene la autoridad que yo le haya conferido para eso, ¿verdad? Si yo le digo a mi hijo, dile a tu mamá que te dé el dinero que está en tal lugar, bueno, yo creo que si viene un hijo y me dice, dame el dinero que tienes, le voy a decir que no, o le voy a hacer cuestionamientos, ¿verdad? Pero si dice, oye, papá dijo que me des esto, se lo das, asumes que no es él quien lo quiere, sino quien lo mandó. Y se lo das porque no es la autoridad de él, sino de quien lo mandó, ¿verdad? En el sentido estricto, eso es un profeta. Y la palabra profetizar, profeteo, se traduce como predecir o hablar de parte de. Y esa es la parte clave que quisiera que analicemos el día de hoy. Porque el profetizar como un verbo tiene que ver con predecir o como hablar de parte de. Y estos dos sentidos los encontramos en la Escritura en el Nuevo Testamento. Pero hay que aclararlos y distinguirlos claramente. ¿Ok? Entonces, primero, veamos 3 preguntas que quisiera responder que me parece que son muy importantes. Número 1, ¿está vigente la profecía en nuestros días? ¿Sí o no? ¿Y por qué, verdad? Si alguien asegura hablar de parte de Dios, ¿debiésemos agregar lo que Él dijo a la Biblia? ¿Sí o no? Porque dices, bueno, la lógica de muchos es esta. Bueno, si la Biblia registra lo que Dios ha dicho y a mí Dios me dio un mensaje nuevo, ¿por qué no hacemos un nuevo libro, verdad? La carta de San Hernán. Y ya le ponemos, no sé, ¿qué te gusta? Unos 50 capítulos. Y yo me puedo ir a desplegar y decir, esto es lo que Dios me ha dicho, ¿verdad? Bueno, podemos agregarle a la Escritura lo que un profeta diga, porque si está hablando de parte de Dios, ¿por qué no agregarlo a la Escritura? Y tercero, ¿un profeta en nuestros días es inerrante? Es decir, vemos que en el Antiguo Testamento el profeta decía, así dice el Señor, ¿verdad? Y lo que ese profeta decía en el Antiguo Testamento era como si Dios mismo lo hubiese dicho. Ahora, ¿eso aplica en el Nuevo Testamento? Si alguien dijo esto es lo que Dios ha dicho, significa que es inerrante, como tenemos a la Escritura. Ya analizamos en el tema de fundamentos al principio, dijimos que la palabra es inspirada por Dios, por consecuencia es inerrante porque proviene de Él. Si Él es omnisciente, si todo lo sabe, es imposible que haya registrado algo erróneo, ¿verdad? Sabemos que lo hizo a través de hombres humanos, pero vamos a ver un poco más adelante cómo, además de que la Escritura nos dice que la Escritura es inspirada por Dios, proviene de Dios, del aliento de Dios, exhalada por Él, entonces no puede tener errores. Pero si alguien viene y nos habla y profetiza, debemos considerar que Él también es inerrante, ¿sí o no? Entonces creo que de estas 3, al responderlas, empiezan a desglosar muchísimas otras preguntas comunes de si debo hacerle caso a lo que el profeta dijo. Ejemplos, ha llegado personas que dicen, oye, un profeta me dijo que le diera mi carro. ¿Es un profeta de Dios? ¿Le hago caso o no? Porque dijo que si no le hago caso me va a maldecir, porque estoy desobedeciendo a Dios. Bueno, creo que si respondemos estas 3, todo ese tipo de preguntas vienen a tener una respuesta en automático. ¿Ok? Entonces, primero establezcamos la diferencia con respecto a los profetas del Antiguo Testamento. Los profetas del Antiguo Testamento, como también ya lo vimos en tema de fundamentos, dijimos que el fundamento de la iglesia está entre los profetas y los apóstoles, ¿verdad? Y nos dice, vamos a Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 2. Nos dice, Dios que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. A este lo designó heredero de todo y por medio de él hizo el universo. Y aquí el autor de los Hebreos nos dice que efectivamente en tiempos pasados Dios usaba a los profetas para comunicar su voluntad, ¿verdad? Pero desde que Jesús caminó entre nosotros, lo hizo por medio de Jesús. Ahora esto es importante porque en el Antiguo Testamento los profetas eran el medio que Dios usaba. Desde que Jesús vino, el medio fue Jesús. Y sabemos que Jesús encomendó, lo que estudiamos la clase pasada, Dios encomendó a los apóstoles a enseñar lo que Él les había enseñado, ¿verdad? Quien lo reciba a ustedes, me recibe a mí, dijo Jesús. Entonces, el tema de los apóstoles como el medio de revelación divina quedó limitado al Antiguo Testamento. La autoridad que tenían los profetas del Antiguo Testamento no es la misma de los profetas del Nuevo Testamento, y lo puedo comprobar con varios ejemplos. Vamos a 1 de Corintios, capítulo 14, versículo 37 al 40. 1 de Corintios 14, 37 al 40, dice, si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que esto que les escribo es mandato del Señor.
Si no lo reconoce, tampoco él será reconocido. Así que, hermanos míos, ambicionen el don de profetizar y no prohíban que se hablen lenguas, pero todo debe hacerse de una manera apropiada y con orden. Así que lo que nos dice aquí Pablo es que si alguno se cree profeta, pero no lo reconoce a él con la autoridad apostólica, ese profeta no va a ser reconocido. Es decir, ninguno que se diga profeta puede negar la autoridad que Dios puso en un apóstol. No en modernos, ¿verdad? Y eso lo dejamos claro el tema pasado. En los 12 y Pablo. 13 en total, ¿verdad? Si alguien se cree profeta, tiene que reconocer que la máxima autoridad en cuestión de doctrina y revelación divina está en los apóstoles. Y si ese no reconoce que el apóstol es la máxima autoridad, el tal queda descalificado. Porque no puede provenir de Dios, ya que Jesús mismo instituyó la autoridad de los apóstoles. ¿Ok? Ahora, Gálatas 1:8 dice, pero aun si alguno de nosotros o un ángel del cielo les predicara un evangelio distinto del que les hemos predicado, que caiga bajo maldición. Y aquí vemos otro punto. No importa lo que diga cualquier persona o un ángel del cielo, si no concuerda con lo enseñado por los apóstoles, es falso. Esto demuestra que la autoridad de un apóstol está por encima aún de los ángeles. Si un ángel quiere decir cosas opuestas a lo que ya dijeron los apóstoles, sea maldición, sea maldito por Dios. Es falso. Entonces, la doctrina de los apóstoles tiene la máxima autoridad en el Nuevo Testamento. Y ahora veamos 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1 al 3. Dice, ahora bien, hermanos, en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, les pedimos que no pierdan la cabeza, ni se alarmen por ciertas profecías, ni por mensajes orales o escritos supuestamente nuestros, que digan, ya llegó el día del Señor. No se dejen engañar de ninguna manera, porque primero tiene que llegar la rebelión contra Dios y manifestarse el hombre de maldad, el destructor por naturaleza. Ahora analicemos esta parte. Ya había pseudoprofetas diciendo que ya había llegado el día del Señor. ¿Ok? ¿Cuál es el criterio que Pablo usa para determinar si lo que dijeron es verdadero o falso? Lo que él enseñó. Dice, porque primero tiene que llegar la rebelión contra Dios y manifestarse el hombre de maldad. No se dejen engañar de ninguna manera, porque lo que él ha enseñado no concuerda con lo que ellos dicen. Y aquí está hablando específicamente de algunas profecías. Así que podemos demostrar con toda claridad que los profetas del Nuevo Testamento no tienen la autoridad de los del Antiguo Testamento. Y que en todo el Nuevo Testamento los apóstoles son la máxima autoridad. ¿Ok? Si alguien dice que profetiza, pero no concuerda con lo que los apóstoles enseñaron, tal profeta es falso. Su mensaje no proviene de Dios. ¿Ok? Entonces, en ninguna forma puedes comparar al Antiguo y al Nuevo Testamento en cuanto a profecía. ¿Ok? Yo lo digo porque algunos, como a mí me tocó experimentarlo, toman pasajes del Antiguo Testamento para aplicárselos diciendo que son profetas. Por ejemplo, el profeta Elías, que la viuda lo recibió, ¿verdad? Y pues la viuda pues le dio lo que tenía, ¿verdad? Y Dios lo multiplicó por medio de Elías, pero primero se lo dio al profeta. Y algunos lamentablemente han tratado de aplicar eso en nuestros días y le enseñan a la gente, como me enseñaron a mí, mira, yo soy profeta y aunque no tengas nada, lo que tengas me lo debes de dar y si me lo das, Dios te lo va a multiplicar. Y fíjate cómo están tratando de darse o aplicarse en nuestros días el ministerio de profeta como si estuvieran en el Antiguo Testamento. En el caso de Eliseo, que una mujer le construyó una casa en el segundo piso de donde ella vivía para que ella estuviera, Eliseo, pudiese hospedarse ahí cuantas veces quisiera. Dios le concede un niño a esta mujer, ¿verdad? Por medio de lo que Eliseo le profetiza. El niño se muere y Dios usa a Eliseo para resucitar a ese niño. Y algunos profetas dicen, mira, si tú me tratas bien en tu casa, Dios te va a bendecir por medio de mí y te va a dar milagros. Bueno, lo que estoy probando ahorita es que eso es totalmente absurdo y equivocado. Los profetas en el Nuevo Testamento no tienen nada que ver con los del Antiguo. Y cualquier cosa que ellos pretendan enseñar tiene que cuadrar con la doctrina de los apóstoles. Ahora, lo primero que esto nos lleva a responder entre las preguntas que hicimos, bueno, si un profeta habla
¿Eso debe agregarse a la Escritura como palabra de Dios? Claro que no, porque cualquier cosa que un profeta diga de Jesús para acá, ¿verdad? Del tiempo de Jesús para acá, cualquier cosa que un profeta diga tiene que cuadrar con la Escritura. El Nuevo Testamento registra la enseñanza de los apóstoles, directamente de ellos o de alguien cercano a ellos. Marcos, Lucas. Tenemos la enseñanza de los apóstoles y en eso consiste todo el Nuevo Testamento. De manera que si alguien dice que es profeta y dice algo que no cuadre con la Escritura, el tal profeta es falso. Lo que enseña no es correcto. Ahora habría que discernir si es un falso profeta o es un error simplemente. Pero ahorita vamos a ver ese tema con un poco más detalle. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1. Dice, queridos hermanos, no crean a cualquiera que pretenda estar inspirado por el Espíritu, sino sométanlo a prueba para ver si es de Dios, porque han salido por el mundo muchos falsos profetas. Así que la distinción con respecto al Antiguo Testamento bíblicamente está muy clara. Si alguien pretende hablar de parte de Dios hoy en día, tiene que ser bíblico. ¿Ok? Si no, el tal miente. Ahora, la pregunta, ¿podemos agregar algo que un profeta diga hoy en día? Es absurda. Claro que no, porque ya tenemos la doctrina de los apóstoles. Y lo que cualquier profeta diga tiene que cuadrar con eso, si no es falso. Así que no hay por qué agregarle nada a la Escritura, ¿verdad? Los 66 libros, el canon, el estándar que se estableció, se le llama que es un canon cerrado. No se le puede agregar. ¿Por qué? Porque la enseñanza de los apóstoles es la máxima autoridad y hoy en día nadie puede decir que el apóstol Pablo le dijo algo, ¿verdad? O que un apóstol escribió algo. ¿Me explico? Entonces, ninguna profecía de los tiempos de Jesús para acá puede ir en desacuerdo con la Escritura. Por consecuencia, no es la máxima autoridad. La máxima autoridad en este caso es la Escritura. Y ahí está el punto. Cuando nos habla de falsos profetas, ¿cuál es el punto para determinar si alguien es falso o no? La Escritura. Y ahí está el grave problema del cristianismo actual. ¿Qué es lo que más ignoran los cristianos hoy en día? La Escritura. Por eso andan siguiendo profecías extrañas, totalmente antibíblicas, que suenan espirituales, ¿verdad? Te citan pasajes del Antiguo Testamento para convencerte que hoy en día debes hacer algo, cuando la gente no entiende que la profecía del Nuevo Testamento no se compara, no tiene punto de comparación con lo del Antiguo Testamento. Así que, dejando esto en claro, podemos ver ahora qué es la profecía en el Nuevo Testamento, ¿verdad? ¿Cómo es que esto ejerce? ¿Cómo es que podemos determinar si alguien entre nosotros es profeta o no? Sabemos que si alguien en el Antiguo Testamento se decía profeta y era probado falso, ¿qué bíblicamente qué debían de hacer con él? Apedrearlo, ¿verdad? Apedrearlo. Hoy en día, si encuentras a un falso profeta, ¿qué debemos hacer? Lamentablemente, no te creas como... No lo puedes apedrear, porque ahora, fíjate bien, ahora hablar de profecía tiene que ver con algo que no me quiero adelantar hasta ver los pasajes, pero tiene que quedar bien claro para determinar cuándo alguien es un falso profeta o cuándo se equivocó. Porque puedes tener a un hermano que se equivocó, un hermano en Cristo, y puedes tener a alguien que no es hermano en Cristo y es un falso profeta. Ambos pueden cometer error al momento de profetizar, pero hay que entender bíblicamente qué es la profecía en el Nuevo Testamento, cómo se aplica, cómo la detectas y de esa manera determinar si tal persona que cometió un error fue un error nada más o es un falso hermano, un falso profeta, alguien que de ninguna manera está hablando de parte de Dios. ¿Ok? Entonces, esto nos permite responder a otra pregunta de las tres que vimos. ¿La profecía está vigente en nuestros días? ¿Podemos hablar de profetas hoy en día? Y aquí los cristianos se dividen en dos ramas, ¿verdad? Continuistas y cesacionistas. Los que dicen que sí y los que dicen que no. Es una diferencia doctrinal terciaria. ¿Ok? Ni siquiera debe provocar división entre cristianos. Eso es algo que podemos tolerar unos de otros y convivir unos con otros sin que eso nos afecte.
Pero a la hora de que alguien pretenda ser un profeta, tenemos que poner lineamientos claros bíblicos para asegurarnos, número uno, que esa persona no haga el ridículo tratando de hacer algo que la Biblia no enseña. Número dos, si persiste en hacer el ridículo, o sea, no apegarse a la Escritura, entonces ya tienes evidencia de un falso hermano, de un falso creyente. Pero no podemos llegar a esas conclusiones si no estudiamos lo que la Biblia enseña. Entonces, consideremos primero, para responder esto, ¿tenemos evidencia bíblica para considerar que la profecía está vigente, sí o no? ¿Alguien puede hablar de parte de Dios hoy en día, sí o no? Vamos a Hechos, capítulo 2, versículo 14 al 21. Hechos 2, 14 al 21. Dice, entonces Pedro, con los 11, se puso de pie y dijo a voz en cuello, compatriotas judíos y todos ustedes que están en Jerusalén, déjenme explicarles lo que sucede. Presten atención a lo que les voy a decir. Estos no están borrachos como suponen ustedes. Apenas son las 9 de la mañana. En realidad lo que pasa es lo que anunció el profeta Joel. Sucederá que en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre todo el género humano. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán, tendrán visiones los jóvenes y sueños los ancianos. En estos días derramaré mi espíritu aún sobre mis siervos y mis siervas y profetizarán. Arriba en el cielo y abajo en la tierra mostraré prodigios, sangre, fuego y nubes de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que llegue el día del Señor, día grande y esplendoroso. Y todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Ahora, Pedro nos dice que esa profecía se estaba cumpliendo. Pero ojo, incluso cuando Jesús habló en la sinagoga y citó al profeta Isaías, mencionó el cumplimiento de una profecía, pero un cumplimiento parcial. Porque Jesús dijo que Dios lo había enviado a decir las buenas obras, a predicar libertad a los cautivos y sanar a los enfermos. Pero se detuvo justo antes cuando habla de la ira del Señor, el día de la ira, porque ese día no ha llegado. Pero el día de anunciar las buenas nuevas estaba llegando, así que Jesús estaba anunciando el cumplimiento de una profecía, pero parcial, no totalmente. Y es lo mismo que está haciendo Pedro aquí. Lo que Pedro estaba anunciando, como el cumplimiento de la profecía, está en dos partes. Número uno, que Dios derramaría su espíritu sobre todo el género humano. Y eso no significa que todos los humanos lo van a tener. El original dice sobre toda carne. Y eso hace referencia no a todo en lo universal, sino a todo sin distinción. No nada más a los israelitas, no nada más a los judíos, sino también a los gentiles. Dice, vuestros hijos y vuestras hijas, bueno, en la Reina Valera 60, sus hijos y sus hijas profetizarán. Los siervos y las siervas también profetizarán. Los ancianos tendrán sueños, no tendrán sueño, ¿verdad? Tendrán sueños. También habrá visiones. Y esto nos dice el versículo 20, el sol se oscurecerá, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que llegue el día del Señor, día grande y esplendoroso. Es decir, el principio de la profecía, que es en Pentecostés, todo ese proceso, todo ese tiempo hasta el día del Señor es lo que abarca lo que Joel dijo, ¿verdad? Entonces podemos ver que el hecho de que los hijos y las hijas profeticen y los siervos y las siervas profeticen puede ser algo que dure hasta la venida del Señor, porque también está incluido el derramamiento del Espíritu. Y hoy en día el Espíritu de Dios sigue siendo derramado en cualquier persona que a Dios le plazca dárselo, ¿verdad? Si el Espíritu Santo sigue siendo derramado hoy en día, no hay razón para descartar la profecía, los sueños y las visiones. ¿Ok? Entonces, esto es un buen argumento para decir que tenemos buenas razones para considerar la profecía como algo vigente, pero todavía no la definimos en términos prácticos. ¿Ok? No estoy diciendo que esto valida a los que se dicen profetas, porque ya vimos que la Escritura, en 1 de Juan capítulo 4, la advertencia clara de los falsos profetas. Entonces, lo primero que quiero dejar en claro es que si esperamos hasta los últimos días, ¿verdad? La primera pregunta es, ¿cuáles son los últimos días? Bueno, si la profecía de Joel es en los últimos días, ¿verdad? Pedro dice que empezó en Pentecostés. Vamos a Hebreos 1, que ya lo leímos ahorita, Hebreos 1, 1 y 2. Dice, Dios, que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. Es decir, estamos en los últimos días. Desde que se empieza a cumplir la profecía de Joel hasta hoy en día y hasta que venga Cristo. ¿Ok?
Estamos en los últimos días. La profecía de Joel era para los últimos días. Empezó a cumplirse en Pentecostés, termina cuando Jesús venga. Podemos concluir bíblicamente que podemos esperar que los hijos y las hijas profeticen, los siervos y las siervas profeticen, que los ancianos tengan sueños y haya visiones también. ¿Ok? Ahora, cuando dice que los hijos y las hijas profeticen, ¿significa que todos van a profetizar? No. Primero de Corintios 12:29, Pablo, bueno, y también el 30, pero vamos a leer nada más el 29, Pablo hace una serie de preguntas retóricas. Una pregunta retórica es aquella que haces sin esperar la respuesta, ¿verdad? O sea, cuando dice aquí Pablo, ¿son todos apóstoles, son todos profetas, son todos maestros, hacen todos milagros? En el siguiente versículo sigue haciendo preguntas, ¿son todos evangelistas? La respuesta sabemos que es no, porque Pablo en el contexto nos acaba de explicar que en el cuerpo de Cristo algunos son mano, otros oreja, otros ojos, no todos pueden ser mano, ni todos pueden ser ojo. Cada uno recibió dones de parte de Dios a como Él quiso repartirlos. De manera, como demostramos que ni siquiera el don de lenguas puedes considerarlo algo genérico y universal que todos deben de tener, porque Dios lo repartió como Él quiso. Entonces, aquí nos dice claro, ¿son todos apóstoles? Sabemos que no. ¿Son todos profetas? No. Entonces, la profecía de Joel dice que los hijos y las hijas profetizarán, y los siervos y las siervas también, pero no está diciendo que todos, sino aquellos que reciban el don de parte de Dios. Ahora, si hay profetas entre nosotros, pero ya vimos que la profecía no tiene la máxima autoridad, ¿de qué sirve? No sé si me explico. A ver, si alguien viene y dice, mira, Dios dice así, y yo digo, no, pues lo que me digas no lo voy a creer a menos que esté en la Escritura, ¿verdad? Entonces, ¿de qué sirve que alguien me diga, Dios dijo esto, cuando ya está en la Biblia, ¿verdad? Si alguien dice, tengo una palabra nueva y fresca del corazón de Dios, desde que diga eso, ya tienes que sospechar seriamente de él. Porque no puede ser ni nueva ni fresca porque ya tiene siglos escrita, ¿verdad? Y si realmente viene del corazón de Dios, dices, bueno, toda la palabra es inspirada por Dios. Y si dice, mira que como sucede ese tiempo, bueno, mejor no me adelanto. Para no decir cosas sin antes dar los fundamentos bíblicos. Bueno, si alguien asegura que trae cosas nuevas, hay que descartarlo de inmediato. No puede ser nuevo, tiene que ser bíblico. Tiene que estar ya escrito desde el primer siglo. ¿Ok? Pero, si alguien tiene ese ministerio de profeta, ¿qué utilidad tiene? ¿Por qué mejor no lees la Biblia y ya? ¿De qué sirve la profecía si no es infalible? No sé qué respuesta te des a ti mismo. Pero si no encuentras la respuesta es porque, como yo cuando estaba escribiendo esto, me di cuenta que muchos no lo tenemos en claro y por eso no le podemos ver un beneficio directamente. Porque estamos muy contaminados con la idea de los profetas que no proviene de la Escritura, ¿verdad? A mí, antes de estudiar, o sea, antes de que te pongas a leer bien la Biblia y estudiar el tema, te hablan de profetas y en automático te vienen, nuestro cerebro, lamentablemente, o para bien o para mal, nos trae la información que ha registrado con el tiempo, ¿verdad? Y te dice, a ver, profeta, y te empieza a mandar todo lo que tú sabes que es un profeta. Y lamentablemente, mucho de eso no es lo que la Biblia enseña, sino lo que viste, ¿verdad? Yo me acuerdo mucho que fuimos, cuando yo estaba en el grupo de jóvenes, no hace mucho tiempo, se nos ocurrió ir a un evento que se organizaba por ahí en Ciudad Guadalupe, algo así, porque iba a venir un profeta. Y nosotros esperábamos con ansias poder escuchar a un profeta, porque lo que sabíamos de un profeta es que te dice lo que va a pasar en el futuro. ¿Ok? Entonces esperábamos, como todavía pasa en algunos lugares, que se sube uno de estos supuestos profetas y de repente señala a alguien en el público, ¿verdad? Porque tiene una palabra para él. Y yo moría porque eso me sucediera algún día, ¿verdad? Yo lo vi en la iglesia donde yo estaba, muchísima gente, no sé, 500 personas, 600, está adelante un supuesto profeta de Dios y lo dice tú. Y pues señalar el dedo ante 500 personas, pues todos empiezan yo, y se detiene todo, ¿verdad? Y se vuelve un momento de mucha expectativa porque,
Bueno, si tú estás viendo que el dedo apuntó para allá, pues nada. Pero si tú todavía estás en la sección en donde puede el dedo apuntar, el corazón te empieza a latir rápido. ¿Seré yo? Y empiezan, yo, no, atrás. Yo, no, tú, no, el de azul. Empiezas a descartar gente, ¿verdad? Y hay varios de azul. No, el otro, los lentes, la gorra. Tú, Dios dice que te va a enviar a las naciones y te va a dar no sé qué. Y todos volteamos y decimos, es el más maldiciento y nunca viene. Bueno, pues ya se le profetizó, dice, rayos, ¿cómo le hacen? O sea, uno que se esfuerza por ser fiel y que ni le importa. Dicen, pero ¿qué tal si es el próximo Saulo de Tarso? Pues sí, ¿verdad? Todos anhelábamos eso. Eso es lo que mi cerebro muchas veces trae a la mente cuando habla de profetas. Fuimos a este evento, este señor venía no sé qué de allá del sur, creo se apellidaba Cerulo, no me acuerdo bien. Y pues llegamos al evento, están todos en un auditorio, no era una iglesia, era algo de la CTM, algo así de trabajadores, un sindicato. Y nos sentamos y pues ya empezaba la hora. Y ahora sí salía alguien y vamos a recibir a nuestro profeta no sé qué y te daba sus credenciales, un montón de credenciales. Ha estado aquí en República Dominicana, en Estados Unidos, ha viajado por el mundo y pues todos apantallados. ¡Wow! Este hombre de Dios, ¿verdad? Y en unos momentos más viene. Así que recibamos con un aplauso al profeta y todo. Y no salía. Y luego salieron los de la alabanza y se sentaban y decían, no, lo que pasa es que no estamos preparados para recibir al profeta. No está el ambiente necesario para recibir al profeta y él no va a salir hasta que estés listo para recibir lo que tiene de parte de Dios. Así que iban a generar el ambiente y empezaron, el de la batería, tum, 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 pss, pss, pss. Ruido y todos, a ver, grítale, cántale, y todos, más fuerte para que el profeta salga. Y eso empezó a ser muy sospechoso, porque aunque estábamos en una doctrina errada, no estábamos tan errados todavía, ¿verdad? Y más, y luego, a ver, no, más. Y me acordé de Pipo, ¿quién se acuerda del payaso? ¿Qué tenías que hacer para que saliera Pipo? Aplaudirle. A cierto nivel de decibeles que Pipo considerara aceptable, ¿verdad? Porque si no le aplaudías lo suficiente, no salía Pipo y tenías que cantarle, que salga Pipo, ¿verdad? Así nos tenían con el profeta. Más, y todo, más, hasta que en cierto ya punto de éxtasis de la gente que estaba, ya sale el profeta, ¿verdad? Jamás abrió la Biblia. Es más, ni siquiera acabamos la charla. Nos estresó tanto el ruidazo, los griteríos de ese hombre que no decían nada. Te contaba que yo fui a Brasil y que no sé qué, y todos gritando. Y yo fui a no sé qué. Y yo, bueno, ¿y cuándo me va a señalar a mí? O al menos a alguien de perdido. Y nos estresó tanto el griterío y el bullicio que tenía que terminamos yéndonos. Y todavía tenías el remordimiento. ¡Ay, qué sabes si ahora sí Dios me hablaba a mí, ¿verdad? Pero ya era tan insoportable lo que estaba pasando que nos tuvimos que salir. Ahora los cristianos crecen con esa idea de profeta. Conocí otros profetas que se sentían tan ungidos que las personas no podían acercarse. Y tenían guaruras. Entonces entraba el profeta y entraban dos adelante de él y otros dos atrás de él. Muy trajados, hombres altos, normalmente fornidos, no de músculo, a veces nada más era grasita, ¿verdad? Pero dices, bueno, sí, si le quieres dar un palazo, sí, está difícil, ¿verdad? No hay hueco, no hay por dónde. Y tú pues te acostumbraba a que le hicieras preguntas al que predicaba al final, ¿verdad? Si tenías suerte te podía atender. No molestes al siervo del Señor. Está muy cansado de sus viajes, no lo molestes. No, ni siquiera podías acercarte. Un profeta, entonces un profeta es algo a otro nivel, ¿verdad? Entonces preguntan, ¿la profecía es vigente? ¿Qué contestas?
Algunos van a decir, yo los he visto, yo fui a sus eventos. ¿Cómo que no hay profetas? Yo los vi. No, eso no es profeta. Bíblicamente hablando, eso es una farsa. Por eso quiero aclarar que cuando estamos hablando aquí de los profetas, tenemos que eliminar toda esa información antibíblica que hemos recopilado quizás con experiencia y con las pésimas ilustraciones que el supuesto cristianismo actual nos ha enseñado. Y tenemos que ir a lo que la Biblia dice. Porque Pablo recomienda que todos profeticen, de manera que sí hay beneficio para la iglesia, ¿verdad? Pero también Pablo nos enseña que esta profecía no es inerrante. Por ejemplo, 1 Corintios 14:29 dice, en cuanto a los profetas, que hablen 2 o 3 y que los demás examinen con cuidado lo dicho. Fíjate bien, no es acéptalo por fe, no es recíbelo, no es decláralo, es examina con cuidado lo dicho. ¿Por qué? Porque como ya demostramos, cualquier cosa que un profeta diga tiene que cuadrar con la enseñanza de los apóstoles, tiene que cuadrar con el Nuevo Testamento. Así que cuando un profeta habla, no tienes por qué desconectar tu cerebro, aunque te traten de enseñar a hacerlo. Te dicen, esto se recibe por fe. Si no tienes fe no va a funcionar. En pocas palabras te están diciendo, deja de pensar, no razones lo que estoy diciendo, nada más acéptalo. Y yo sé que muchos de aquí caímos en ese error, ¿verdad? Porque lo ves raro, extraño, pero te dicen que tienes que tener fe. Y como ni siquiera tenemos el concepto de fe bíblica, lo entendemos como una fe ciega, entonces desconectas tu cerebro. Y ahora sí ya te tienen manipulado. Brinca para alcanzar tu bendición. Esto se les he contado varias veces, ¿verdad? Y ahí me tienes brincando para alcanzarla, ¿verdad? No me bendice, pues tengo que brincar más. Brinca, y ahora agárrala y apriétala, atesórala, y ahí tienes a toda la bola de ridículos. Si alguien entra y nos viera, sucedería exactamente lo que Pablo decía. Nos van a tomar por locos a todos. ¿Por qué? Porque decidimos desconectar nuestro cerebro para recibir lo que el profeta nos iba a decir. Pero la instrucción de Pablo es, examina con cuidado lo dicho. Y yo sé que cualquiera que se proponga examinar lo que un pseudo profeta dice, va a ser tachado de rebelde y de falto de amor y de crear división en la iglesia. ¿Verdad? Pero créeme, que los que están generando el problema no son los que se pueden examinar, sino los que están aceptando todo en contra de lo que la Biblia enseña. El loco no eres tú, los locos son ellos. ¿Me explico? Porque uno se siente rechazado, marginado, un bicho extraño. Oye, pero lo que dijo no cuadra. Ay, ¿cómo te atreves a contradecir al hombre de Dios? El Señor habla por medio de él. Por tu falta de fe no vas a ser bendecido. Y cállate y no me estés contaminando a ninguno de los demás con tus dudas sin sentido. Eso es lo que me decían a mí. Pero ¿qué dice la Escritura? En cuanto a los profetas, que hablen 2 o 3 y que los demás examinen con cuidado lo dicho. Es obligatorio que examines lo que alguien asegura que viene de Dios, lo que alguien asegura que es palabra de Dios. Entonces, cuando vemos esto, que el que profetiza se puede equivocar, y aquí está hablando de los que están en la iglesia, tenemos que discernir entre un falso profeta y el error humano, ¿verdad? No podemos tachar de falso profeta a todo el que se equivoca, pero tampoco puedes decir que nadie es un falso profeta. Así que tenemos que ir a la aplicación, y cuando vimos que la palabra profetizar ya como verbo nos habla de 2 cosas, y quisiera apuntarlas para no perder el hilo. El primer sentido es hablar de parte de. Y el siguiente es predecir. Tenemos ejemplos de los 2 casos en la Escritura.
Entonces, si la profecía es vigente, y Pablo recomienda que ante todo se busque la profecía, que es el don que todos debemos anhelar, tenemos que entender cómo es en la práctica, cómo se aplica y cómo se reconoce. ¿Ok? Entonces, consideremos primero el hablar de parte de Dios, en base a lo que dice la Escritura. Veamos lo que explica Pablo en 1 Corintios 14, versículo 1 al 5. Y recuerda que ya demostramos que si alguien dice que Dios le reveló algo, pero eso no está en la Biblia, está mintiendo. ¿Ok? 1 Corintios 14, 1 al 5 dice: empeñense en seguir el amor y ambicionen los dones espirituales, sobre todo el de profecía. Porque el que habla en lenguas no habla a los demás, sino a Dios. En realidad nadie le entiende lo que dice, pues habla misterios por el Espíritu. En cambio, el que profetiza habla a los demás para edificarlos, animarlos y consolarlos. Y aquí vamos teniendo puntos claves, ¿verdad? Edificarlos, para no equivocarme en las palabras, edificarlos, animarlos y consolarlos. Edificar, animar y consolar. Me dicen que yo debí haber sido doctor, pero Dios me llamó a otra cosa, ¿verdad? De doctor nada más la letra. Ok, eso es lo que debe de hacer el que profetiza. Edificar, animar y consolar. Dice el versículo 4, el que habla en lenguas se edifica a sí mismo. En cambio, el que profetiza, edifica en la iglesia. Así que, ojo, no se está edificando a sí mismo, ni animándose o consolándose a sí mismo. No es para él, es para la iglesia. Versículo 5, yo quisiera que todos ustedes hablaran en lenguas, pero mucho más que profetizaran. El que profetiza aventaja al que habla en lenguas, a menos que se también interprete para que la iglesia reciba edificación. Entonces, lo primero que estamos viendo aquí es edificar, animar y consolar. Ese es el resultado de profetizar, en el sentido de hablar de parte de Dios. La palabra aquí edificar es oikodomé, el acto de construir o edificar. Eso ya lo habíamos estudiado en el tema pasado, ¿verdad? Animar, paraclesis, acudir al llamado de ayuda. Y consolar, paramucia, hablar de cerca a alguien. Por consecuencia se entiende consolar o confortar. Así que tiene que ver, en algunos casos, acudir al llamado de ayuda o estar cerca de alguien tiene que ver con situaciones personales. El hablar de edificar, eso es genérico, ¿verdad? Puedes edificar a toda la congregación, pero cuando hablas de consolar y animar, no nada más está hablando de algo grupal, también puede ser algo particular. ¿Ok? Ahora, versículo 18 al 19, ahí en el mismo capítulo. 1 Corintios 14, 18 al 19. Pero este capítulo lo analizamos cuando estudiamos el don de lenguas, ¿verdad? Pero no le di el enfoque de analizar la profecía, que vamos a ver hoy. Estamos viendo hoy. Dice 1 Corintios 14, 18 al 19. Doy gracias a Dios porque hablo en lenguas más que todos ustedes. Sin embargo, en la iglesia prefiero emplear 5 palabras comprensibles y que me sirvan para instruir a los demás que 10,000 palabras en lenguas. Entonces, Pablo está haciendo el contraste entre lenguas y profecía. Entonces, profecía es hablar de forma en que pueda ser comprendido e instruya a los demás. ¿Ok? Por eso, cuando hablamos de la profecía, como hablar de parte de Dios, tiene que ver con comunicar de forma clara e inteligible la palabra de Dios, de manera que se pueda comprender. ¿Me explico? Versículo 22 al 25, dice, de modo que el que habla en lenguas es una señal, el hablar en lenguas es una señal no para los creyentes, sino para los incrédulos. En cambio, la profecía no es señal para los incrédulos, sino para los creyentes. Ojo que aquí está hablando en el contexto de la iglesia, ¿verdad? Porque dice que el que habla en lenguas nadie le entiende, sino intérprete. Pero el que profetiza, a todos beneficia. Entonces nos dice que el hablar en lenguas en la iglesia no sería señal para los creyentes, sino para el incrédulo que lo oye. Como sucedió en Pentecostés, ¿verdad? Que lo empezaron a escuchar que cada uno hablaba en su propio idioma. Pero cuando hablas de profecía en la iglesia, ahí edificas a los creyentes. Versículo 23, así que si toda la iglesia se reúne y todos hablan en lenguas y entran algunos que no entienden o no creen, ¿no dirán que ustedes están locos? Que es el error de muchísimas congregaciones, ¿verdad? Versículo 24, pero si uno que no cree o uno que no entiende entra cuando todos están profetizando, se sentirá reprendido y juzgado por todos. Pausa.
Cuando dice que todos están profetizando, no está diciendo que todos al mismo tiempo. Ya leímos que Pablo dice que profeticen 2 o 3, y es por turno, ¿ok? Entonces no está hablando de un éxtasis donde todos empezamos, sí Señor, esto es lo que dice, y todos hablando, porque seríamos igualmente juzgados como locos. Aquí nos está hablando del procedimiento que él está poniendo, ¿verdad? Dice, si uno que no cree o uno que no entiende entra cuando todos están profetizando, se sentirá reprendido y juzgado por todos, y los secretos de su corazón quedarán al descubierto. Así que se postrará ante Dios y lo adorará exclamando, realmente Dios está entre ustedes. Y este que se postra a adorar y reconoce a Dios entre ellos es el caso de un incrédulo, ¿verdad? Ahora, vamos a 1 Corintios 1:21, para entender que esto que nos está diciendo Pablo queda limitado a una sola cosa. Dice, 1 Corintios 1:21, ya que Dios, en su sabio designio, dispuso que el mundo no lo conociera mediante la sabiduría humana, tuvo a bien salvar mediante la locura de la predicación a los que creen. Entonces, ¿cómo le haces para que el que entra o el que no entiende se sienta reprendido y juzgado por todos, y que los secretos de su corazón queden descubiertos, y que se postre a adorar a Dios reconociendo que Dios está en ese lugar? ¿Qué es lo que implica cuando decimos hablar de parte de Dios? ¿Qué es lo que tienes que hablar? La Escritura. Porque solo por medio de la locura de la predicación, y ya vimos que si alguien predica un evangelio distinto al de los apóstoles, sea maldito. Entonces, la única forma en la que un hombre, una persona, hombre o mujer, puede tener la convicción que aquí está descrita es por medio de la Escritura. Entonces, el que profetiza habla de manera clara y comprensible la palabra de Dios. Eso es el sentido de un profeta en ese entonces. En este sentido, porque así edifica. La palabra de Dios es útil para edificar, dice la Escritura. Anima y consuela. Pablo mismo también dijo, estás triste, canta salmos. También si estás contento, ¿verdad? La Escritura es la única que puede hacer eso en el hombre. Entonces, este sentido de la profecía lo estoy haciendo yo en este mismo instante. Les estoy profetizando. Y no tiene nada que ver con el futuro. ¿Verdad? Versículo 29 al 33. En cuanto a los profetas, que hablen 2 o 3 y que los demás examinen con cuidado lo dicho. Esto demuestra que no está hablando de que todos hablen al mismo tiempo, ¿verdad? Como vimos ahorita. Versículo 30. Si alguien que está sentado recibe una revelación, el que está hablando se da la palabra. Así todos pueden profetizar por turno para que todos reciban instrucción y aliento. El don de profecía está bajo el control de los profetas, porque Dios no es un Dios de desorden, sino de paz. Ahora, esta parte de la revelación la voy a dejar para el siguiente sentido. Pero en este punto, todos puedan profetizar por turno para que todos reciban instrucción y aliento, puede aplicarse en 2 formas. Que en una misma reunión haya varios que predican, o que en distintas reuniones estén predicando varios. De esa manera se hace por turnos. Pero lo que nos dice aquí en el versículo 32, el don de profecía está bajo el control de los profetas, porque Dios no es un Dios de desorden, sino de paz. Esto habla de algunas prácticas que yo vi en las iglesias donde yo me congregaba. No sé si a ti te tocó ver alguna vez en la vida real o en YouTube. Estos que dicen que son profetas y empiezan a hablar de una manera extraña. Ya les he contado desde el profeta que vio a Celina en el infierno, ¿verdad? ¿No te sabías esas revelaciones? Bueno, esta señora o muchacha, era mujer por la voz, ¿verdad? Aunque bueno, no sé si se declaraba hombre, pero si era cristiana, asumo que no. Es mujer. Y para decir, o sea, no, sí, hermana, sí, yo les voy a contar lo que el Señor me dijo y no sé qué. Se oía una voz de alguien normal que está hablando, ¿verdad? Pero en cuanto empezaba a hablar, le cambiaba la voz y el tono. Oh, sí, Señor. En aquel momento, Iglesia de Jesucristo, vi que el Señor venía y dices, ¿por qué? Es que me decían, es que el Espíritu los tomó. No es cierto, no seas mentiroso. Aquí dice, el don de profecía está bajo el control de los profetas, porque Dios no es un Dios de desorden, sino de paz. No hay forma de que el profeta en el Nuevo Testamento pierda el control de sí mismo. ¿Sabes por qué? Porque hablar de lo que Dios ha dicho es principalmente un acto intelectual, no emocional. ¿Verdad?
hablar de lo que Dios ha dicho es principalmente un acto premeditado. Principalmente, no siempre. Principalmente implica preparación. Aquí está mi guía de lo que les voy a comentar. Les estoy explicando lo que el original dice, para que examinen con cuidado y vean si lo que les digo realmente proviene de Dios o no. Hacemos sección de preguntas al final precisamente para que quede bien claro que no estamos ocultando nada y que ustedes hagan la parte de examinarlo para que nos vayamos ambos con la conciencia limpia y tranquila. Pero ¿qué pensaría si de repente me pongo todo loco a predicar? Que porque estoy profetizando. Ahí es donde empiezas a ver cosas totalmente absurdas que los cristianos hacen. Dios es un Dios de orden y de paz, y la profecía está sujeta a ti. Eso implica que no voy a empezar de repente, esta es la palabra del Señor, y hablar como loco, porque yo tengo el control de eso. ¿Me explico? Entonces, fíjate bien, si es algo ordenado, tiene que ver con la escritura, con hablar y que lo examines, ¿es posible que me equivoque? ¿Soy inerrante cuando estoy predicando? Claro que no. Claro que no. Por eso hay que examinarlo, ¿verdad? Entonces, ¿puedo profetizar porque Dios me ha mandado a profetizar y al mismo tiempo equivocarme? Claro que sí. Claro que sí. Pero hace un choque en nuestra mente porque pensamos que el profeta es como el Antiguo Testamento, que dijo Dios, esto es lo que va a pasar, es cómo se va a equivocar. No, es que no estamos hablando de eso en lo absoluto. En el Nuevo Testamento, Apolos predicaba el mensaje. ¿Qué hicieron Aquila y Priscila cuando lo oyeron? Lo tomaron aparte y le explicaron bien unas cosas que no andaba muy claro, ¿verdad? Oye, pero Dios lo mandó, sí, pero sigue siendo humano. Y se tiene que ajustar a la doctrina de los apóstoles, que seguramente Apolos desconocía en parte. Entonces, ¿hay un beneficio en que se profetice, aunque no sea inerrante? Claro. Es lo que hacemos cada reunión aquí en Árbol Plantado. Nos beneficiamos de la profecía bíblica. Y no les estoy pronosticando quién iba a ganar la Copa del Mundo, ¿verdad? No estamos haciendo nada profético en el sentido que los cristianos dicen, es que eso es profético y piensan que es de futuro. No, discúlpame, pero eso no tiene nada que ver con lo que se hace dentro de la iglesia. Porque lo que vimos en el capítulo 14 es que tiene que ver con decir las cosas que vienen de parte de Dios de forma clara y entendible, comprensible. Si no se entiende, fíjate bien, Pablo utiliza este extremo, el don de lenguas. Si nadie entiende nada, de nada sirvió, no se edifica a nadie. Pero también hay que entender que alguien puede hablar de la palabra y nadie le entendió nada. ¿Verdad? No sé si te ha pasado alguna vez. No sé si te pasó a ti, no que hayas, yo me acuerdo de este hermano. No, tú, que trataste de explicar algo que no te entendió ni papa. Sí, es que mira, la Biblia así, y como tú tampoco lo tienes muy claro, ya cantinfliaste, ¿verdad? No, sí, ya sabes, ¿entendiste? No te entendí nada. Bueno, ¿es profecía? No supiste ponerlo de forma clara. Ojo, un profeta no es un maestro. Hay distinción entre profeta y maestro. Pero ambos tienen que tener la capacidad de explicarlo claramente. De hecho, vamos a ver más adelante que Pablo, Bernabé y otros eran profetas y maestros en la iglesia de Antioquía. Las dos cosas. Porque un maestro no puede ser un mal profeta. ¿Cómo va a explicar si no puede comunicarlo bien? Pero las diferencias entre profeta y maestro las veremos, si Dios quiere, más adelante. Ahora, ¿puedes profetizarle al incrédulo? Claro, cuando le hablas de la Escritura. En una esencia simple, decir el Evangelio a alguien incrédulo es profetizarle, es decir lo que Dios ha dicho. Puedes tener un ejemplo de profecía, Pablo hablando a los de Atenas, porque Dios ha ordenado a todos los hombres que se arrepientan. Porque va a juzgar por medio de un hombre. Eso es profetizarles. Estás hablando de parte de Dios lo que Él mismo encomendó que se dijera. Pero eso no es ser maestro, eso no es enseñarles, ¿verdad? Entonces, vuelvo a mi pregunta. ¿De qué sirve la profecía si no es inerrante? ¿No? Sirve de mucho.
Es demasiado útil. Por eso Pablo dice que sobre todo pídanle a Dios que les conceda el profetizar. Tener la capacidad de articular clara y comprensiblemente la palabra de Dios. ¿Me explico? Me adelanto un poco. ¿Qué es un evangelista? Pues es el que evangeliza. ¿Pero no tenemos todos la encomienda de evangelizar? Sí, pero ¿qué hace que un evangelista sea evangelista cuando todos tenemos que evangelizar? Bueno, precisamente la habilidad para hacerlo. Porque aunque todos los cristianos tenemos que tener la capacidad de articular el evangelio al no creyente, el evangelista tiene una habilidad particular que lo hace eficiente. Tú puedes hablar el evangelio a muchos y nadie te hace caso. Y a esos mismos, alguien capacitado por Dios para ser evangelista puede hacer que la gente reaccione. No por él, sino por el don que Dios le dio. ¿Me explico? Entonces, todos debemos de profetizar. En un sentido, todos debemos ser capaces de decir las cosas de Dios clara y comprensiblemente. Pero el profeta tiene una habilidad especial para eso. Cuando lo dice y lo explica lo que la Biblia dice, es claro. Y requiere práctica, ¿verdad? Porque quizás Dios ya te dio la habilidad, pero eres negligente. Es más, a veces ni lees la Biblia. ¿Qué vas a decir? ¿O cómo te vas a dar cuenta que lo tuyo es profecía si ni lees? ¿Tú crees que te va a llegar así el conocimiento? Dios me trajo los pasajes que nunca leí en la Biblia para que los dijera. Claro que no. ¿Cómo vas a ver si la profecía es lo tuyo? Primero, tienes que estar leyendo, estudiando, escudriñando, ¿verdad? Y luego explicarle a alguien. Y a veces eso es lo más difícil, porque nadie te pregunta, ¿verdad? Eso yo lo viví en carne propia. Y ahora mi esposa Vero tuvo que pagar las consecuencias. Porque era muy difícil encontrar personas de mi edad que estuvieran interesadas en las cosas de Dios, aún dentro de la iglesia. Entonces yo quería sentarme a platicar de las cosas de Dios y a nadie le importan. Entonces pues no me invitaban tampoco a ningún lado, ¿verdad? Nomás quiere estar hablando de Dios. Hasta que me encontré a Vero. A ella también le interesaba y nada más éramos amigos. Entonces no, ¿verdad? Nos sentábamos a platicar largo y tendido. ¿Y de qué hablábamos? De la Biblia. Porque ella también contestaba cuando yo le preguntaba. Y me sentí feliz como pez en el agua. O sea, hasta que alguien me entiende. Pero ahí me di cuenta que era muy difícil explicar lo que yo ya había entendido, pero que es muy difícil articular. No sé a quién le ha pasado. El más claro, explícame la predestinación. Sí, pues Dios ya predestinó a todos. ¿Ah? Bueno, ¿y para salvación o para perdición? Las dos cosas. Entonces, ¿por qué castiga el que condena? Y ya empiezan a cascabelear, ¿verdad? No, es que él pecó. Sí, pero Dios lo predestinó. Sí, pero él pecó porque quiso, pero ya está predestinado. Y ya empiezan a entrar en problemas. Y lo entiendes, pero no lo puedes explicar. Ahora, entre aquí puede haber profetas y ni cuenta se han dado. Porque nunca han puesto a ejercitar esa parte. Necesitas a fuerza una pobre víctima a quien le vas a estar diciendo, ¿verdad? Ahora, si encuentras amigos voluntarios como Dios me dio a Vero, ¡qué mejor! Pero cuando no, pues una víctima. Oye, ¿tú qué opinas de este tema? Que tú sabes que es controversial. Y quizás ni te interesa mucho su opinión, pero quieres la oportunidad de explicarle lo que tú entendiste. Mira, te propongo esto y así y así, y ya la cara que ponen te dice mucho, ¿verdad? Cuando tú le estás explicando a alguien y te entiende, los ojos se le van haciendo cada vez más brillosos. No sé si te ha pasado. Y la cara les empieza a cambiar, ¿verdad? Y empiezan a tener felicidad. Empiezan a reírse. Cuando alguien no entiende ni papa, se le empiezan a cerrar los ojos. Cada vez se le va más la frustración. Empiezan a ver el reloj. Y eso tú lo vas midiendo y ajustando. ¿Sabes que esa forma de explicar no funcionó? Así que tienes que pensar otra. Así que no esperes que si Dios te dio el don de profecía, de repente vas a ser el próximo Charles Spurgeon. Sí, hermanos, porque así y todo. Maravilloso de lo que entendiste. No. Se requiere también de tu parte. Que te pongas a estudiar. Para empezar, primero saber qué vas a decir. Segundo, que trates de explicarlo. ¿Verdad?
Pero si yo pregunto, ¿cuántos profetas hay aquí? Por favor, no vayas a ser el oso de sí, mira, yo he profetizado, yo dije que iba a ganar Francia. No, pero todavía no vemos esa parte, ¿verdad? Ahorita, cuando vemos en el contexto de la congregación, aunque habla de revelación, y ahorita lo aclaramos, el enfoque principal son palabras claras, entendibles, que tienen que ver con la Escritura. Y ese es el beneficio máximo para una congregación cuando se reúne, la profecía. Y mientras más tengan esa habilidad, mejor. ¿Verdad? Ahora, quizás no lo tienes ahorita, pero lo que enseña Pablo es que lo puedes ambicionar y Dios te lo puede dar. No que cambie de opinión, sino que en sus planes era en partes, ¿verdad? Gracias. En sus planes estaba dártelo hasta que se lo pidieras. Ambicionen principalmente el de profecía, dice Pablo. Entonces me parece que en ese sentido podemos comprender que es claro el beneficio, aunque no seamos inerrantes cuando nos paramos aquí al frente. Y si yo dije, por ejemplo, no, pues así como cuando Moisés se subió al arca con los animales, el que haya puesto atención va a decir, caray, nada que ver, ¿verdad? Porque el que se subió al arca con los animales fue Noé. Ahora, ¿ya soy un falso profeta? No, eso es un error, ¿verdad? Oye, Hernán, discúlpame, pero el que se subió fue Noé. Pero sí, no, es que mi Dios me reveló que también Moisés. Ya entonces ya está raro, ¿verdad? Porque no le importa la autoridad de la Escritura, sino que quiere tener la razón. Y eso ya te habla de alguien que no valora las cosas de Dios. Y es muy probable que sea un falso profeta. Porque su motivación no es solo glorificar a Dios, sino quedar bien. ¿Se entiende la diferencia? Ahora, ¿pueden profetizar las mujeres? Bueno, Hechos 21, 8 al 9, dice, el día siguiente salimos y llegamos a Cesarea y nos hospedamos en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7. Este tenía 4 hijas solteras que profetizaban. ¿Quién quiere una soltera que profetice de los muchachos? Ojo, no eran de estas raras de ahora de las profetizas falsas, ¿verdad? Eran mujeres con una habilidad de hablar la palabra de Dios que beneficiaba a la iglesia. ¿Sabes? En el mundo podrán ser muy atractivas mujeres en lo físico, pero cuando hablamos de las cosas de Dios, eso es algo muy importante. Porque si tú te aseguras, hombre, de estar con una mujer que profetiza, hay cosas buenas y hay cosas difíciles. Lo difícil es que no te la puedes cuentear, ¿verdad? No, la Biblia dice, va a decir, a ver, ¿dónde? No, revelación. No. Te va a poder decir, oye, eso está mal, estás en contra de lo que la Escritura dice, tómala, ¿verdad? Porque muchos quieren el síndrome de la princesa en peligro, ¿verdad? Una damisela acosada por un dragón que resiste a un macho alfa que va y la rescate. Ni sabe nada, muy apenas va a la iglesia. Tú eres luz para ella en las tinieblas, ¿verdad? Pero las hijas de Felipe, ¿qué onda? Yo le ruego a Dios que mis 2 hijas sean así, ¿verdad? Y que la bola de buitres que las quiera pretender sepan que no va a ser fácil cuentearlas porque conocen la Escritura y tienen la habilidad de comunicarla. Pero bueno, ya mis oraciones con Dios las dejo para después. Ahora, también vimos en la profecía de Joel que los hijos y las hijas profetizarán. Siervos y siervas profetizarán. Así que no es algo exclusivo de los hombres. Las mujeres pueden profetizar, pueden predicar la palabra. Vamos a ver después, cuando analicemos el tema de los ancianos, cuándo sí y cuándo no, en concepto de lo que un anciano es. Pero las mujeres pueden predicar, no hay ningún impedimento en cuanto a eso. Ahora, entonces, ¿puede responder claramente cómo es que alguien puede levantarse y decir algo en nombre de Dios porque Dios lo llamó y al mismo tiempo equivocarse? Sí, porque tenemos errores, somos humanos, necesitamos práctica a la hora de comunicar, pero eso no significa que entonces no es necesario. Al contrario, necesitamos que se practique, que se ejerza para que podamos todos beneficiarnos. Ahora, ¿qué autoridad tiene el que profetiza? En sí mismo ninguna. Yo no tengo ninguna autoridad sobre ustedes. Lo que yo les enseñe tendrá la autoridad que Dios le haya dado en su Escritura, si fui fiel a la palabra. No sé si me explico.
Si yo les estoy predicando lo que la Biblia dice, lo que le estoy diciendo tiene la máxima autoridad, no porque yo lo dije, sino porque es la palabra de Dios. Y si no me haces caso, pecas, no porque yo dije, sino porque lo que te dije es la palabra de Dios. ¿Me explico? Así que yo no tengo ninguna autoridad. Si me hospedas en tu casa, ¿quién sabe si te va a ir bien? ¿Verdad? A lo mejor te voy a poner mucho gorro, pues, ¿para qué lo traía? Si me das todo lo que tienes, como se le dio la viuda de Elías, te vas a quedar en la calle, mi estimado, a menos que Dios haga un milagro. Pero no hay garantía. No, nadie puede decir, tú dámelo y Dios te va a bendecir. Por favor, no seas absurdo. Me puedo equivocar, incluso si te digo algo. La Biblia dice, no es cierto. Caray, perdón, me equivoqué. Yo tengo la obligación, y cualquiera que esté al frente, cualquiera que profetice o predique, en esencia viene siendo lo mismo, tiene la obligación de aclarar sus errores. ¿Verdad? Bueno, entonces, no puedes agregar a la Escritura. El que predica el que profetiza es inerrante. Claro que no, ya respondimos 2 de 3, ¿verdad? ¿Es vigente en nuestros días? ¿Se debe agregar lo que un profeta dijo a la Escritura? ¿O un profeta es inerrante? Bueno, ya vimos que no se le puede agregar a la Escritura. Solo está lo de los apóstoles, que es la máxima autoridad. ¿Está vigente? Eso es lo que estamos analizando. Y por lo pronto, en este sentido, claro que está vigente. Lo hacemos en cada reunión. Nos falta considerar el otro. Pero, ¿es inerrante? Era la siguiente pregunta. Claro que no es inerrante y nos podemos equivocar. Entonces, cuando le dices que un profeta me dijo que viniera y pues, que vendiera mi carro y se lo diera, ¿qué hago? La respuesta me parece muy simple. Pero quisiera responderla cuando veamos el tema de la revelación para poder ver otras cosas que se pueden complicar. Ahora, a mí me gusta un ejemplo que le escuché a John Piper. ¿Conocen a John Piper? El ministerio Desiring God, deseando a Dios. Él explicaba cómo poder entender que un profeta se equivoca con la analogía de un maestro, aunque vamos a ver los maestros más adelante. Dice, ¿tú esperas que un maestro sea inerrante? Un maestro de la Escritura, de la Biblia. Dices, no, porque él podrá explicarte cosas bien padre y bien equivocadas, ¿verdad? Puede estarse equivocando en la manera en que interpretó la Escritura y lo que te está explicando con mucha capacidad de parte de Dios puede ser una mala explicación, aunque muy claro. Entonces, así como no esperas que un maestro sea inerrante, lo mismo esperamos del que predica, ¿verdad? El que está profetizando, hablando de lo que Dios dijo, se puede equivocar como un maestro y es nuestra tarea analizar lo que se está diciendo para hacer las correcciones necesarias. Pero ahora veamos entonces la parte de predecir, que puede ser la más quizás difícil de determinar en términos de la Escritura. Porque si Dios me dijo que te vas a morir mañana, caray, ¿dónde veo en la Biblia ese pasaje, verdad? ¿Cómo lo valido con la Escritura? Ahora, una pregunta muy recurrente me dice, una hermana normalmente son mujeres, no sé por qué las que se dan de profetizas, ¿verdad? Me llega esta pregunta muy seguido. Una hermana que es profeta me dijo que me están haciendo brujería. ¿Qué hago? ¿Qué consejo le das? Yo me decía uno muy bueno, mira, compras una vela roja, le arrancas un pelo a tu tía de no sé dónde y se lo amarras. Dices, Satanás, vete, prendes la vela, 3 días y mira. Claro que no. Bueno, si viene una hermana, ya empiezas a dudar que sea hermana, ¿verdad? Si viene una señora que te viene a decir que alguien te hizo brujería, ahí hay un serio problema. Número 1. La Escritura dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Dice la Escritura, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué comunión el demonio con el Espíritu Santo? Si estoy en Cristo, nueva criatura soy. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Nadie me puede separar de su amor. ¿Es posible que alguien te haga brujería? Y que Dios tenga que decirle, oye hermana, ve y dile que le hicieron brujería. No sé qué estaba haciendo el ángel que la cuida.
pero se le peló, le hicieron un hechizo ahí bien poderoso. Y no hay yo cómo decirle que está embrujada, entonces ve y dile, por favor. Es totalmente absurdo a la luz de la Escritura. Totalmente absurdo. ¿Verdad? Pero hay otras cosas que no son tan claras de discernir, porque no son tan claramente erróneas. Y cuando hablamos de este sentido, en predecir, en decir cosas que no han pasado, que no necesariamente tienen que ver con lo que Dios ha dicho en su palabra, se vuelve complejo. Pero consideremos el caso de Agabo en Hechos 11, 27 al 29. Tenemos dos casos registrados de este mismo hombre. Dice, por aquel tiempo unos profetas bajaron de Jerusalén a Antioquía. Uno de ellos, llamado Agabo, se puso de pie y predijo por medio del Espíritu que iba a haber una gran hambre en todo el mundo, lo cual sucedió durante el reinado de Claudio. Entonces decidieron que cada uno de los discípulos, según los recursos de cada cual, enviara ayuda a los hermanos que vivían en Judea. Ahora, este hombre dice que tiene esta palabra de Dios. Si tú hubieras estado ahí, ¿qué le dices? ¿Dónde está en la Biblia, papá? ¿Puedes encontrar eso en la Biblia? No. ¿Fue cierto? Sí. Tú puedes ver en las cartas de Pablo cómo estaban levantando esta colecta para los santos. Vamos a otro caso, Hechos 21, 8 al 14. Al día siguiente salimos y llegamos a Cesarea, y nos hospedamos en casa de Felipe el Evangelista, que era uno de los 7. Este tenía 4 hijas solteras que profetizaban. Llevamos allí varios días cuando bajó de Judea un profeta llamado Ágabo. Este vino a vernos y tomando el cinturón de Pablo se ató con él de pies y manos y dijo, así dice el Espíritu Santo, de esta manera atarán los judíos de Jerusalén al dueño de este cinturón y lo entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, nosotros y los de aquel lugar le rogamos a Pablo que no subiera a Jerusalén. ¿Por qué lloran? Me parten el alma, respondió Pablo. Por el nombre del Señor Jesús estoy dispuesto no solo a ser atado, sino también a morir en Jerusalén. Como no se dejaba convencer, desistimos exclamando que se haga la voluntad del Señor. Ahora, tienes otra cosa que no puedes validar con la Escritura. Y que tienes dos interpretaciones diferentes, ¿verdad? Unos están diciéndole a Pablo, ya ves, no debes de ir. Y Pablo dice, ¿cómo no voy a ir y estoy dispuesto a más? ¿Quién tenía la razón? Ahorita ya la sabemos, que Pablo, y si tú lees más en el contexto, Pablo dijo que era el Espíritu que lo había llamado a Jerusalén. Pero cuando la gente se entera que le va a ir mal y que el Espíritu Santo está diciendo que lo van a entregar, ellos tratan de disuadir a Pablo. O sea, ellos están interpretando que es una advertencia para que Pablo no vaya, ¿verdad? Y Pablo dice, no, no es una advertencia. A él ya le había dicho Dios que fuera. Y dice, estoy dispuesto a eso y a morir si es necesario. Te fijas esta situación y dicen, bueno, como no lo pudieron convencer, pues que se haga la voluntad del Señor. ¿Cómo se dieron cuenta que él tenía razón, Agabo? Pues cuando se enteraron de lo que pasó en Jerusalén con Pablo, ¿verdad? Ahora, ¿qué hacemos con esto? Que está en el Nuevo Testamento y que cabe en la parte de predecir. ¿Está hablando de parte de Dios? Sí, dice, así dice el Espíritu Santo. ¿Está diciendo algo que ya está registrado en la Escritura? Claro que no. ¿Es esto vigente aún en nuestros días? ¿Sí o no? Esa es la parte donde algunos se dividen, ¿verdad? Porque hay que aclarar esto. Estamos hablando de un profeta, alguien llamado por Dios para profetizar. Y en este sentido me parece que queda muy claro cómo lo vemos en la iglesia. Pero ¿podríamos hablar de un ministerio específico en predecir cosas? Es decir, para esto tú te puedes preparar, ¿no? Podemos tomar turnos, pero para esta. Este es premeditado normalmente. ¿Cuándo no? No sé si te ha pasado alguna vez que no tenías en mente andar predicando ni nada por el estilo y se surge la plática y terminas predicando. No sé si alguna vez te pasó que
incluso cosas que no tenías muy claras, ahí en la plática del tema con personas que a veces ni cristianos son, de alguna manera extraña y sobrenatural, ¡pum!, Dios puso en orden tus ideas y empiezas a decir que tú mismo te estás asombrando mientras lo dices, porque dices, oye, como que mientras hablas al mismo tiempo dices, esto yo no lo tenía muy claro, pero ahora todo es clarísimo. Eso no fue premeditado, eso es espontáneo. Como podemos ver aquí, estaba Agabo sentado y se levanta y dice, va a vendrá un hambre en Jerusalén. Bueno, en toda esa región. Eso fue espontáneo. Llega y dice, a ver, Pablo, échame tu cinturón, déjame te explico qué te van a hacer. Eso tampoco es premeditado, aunque quizás Dios se lo reveló en algún lado y va y se lo dice, no puedes planear darte una nueva revelación, ¿verdad? Ahora, ya me han contado algunos, esos no me tocó ir, ¿verdad? Pero hay congresos donde te garantizan tu profecía, mientras pagues tu inscripción, ¿verdad? Y por aquí hay alguien, no voy a decir nombre para no quemar dónde andaba, ni para quemarlo a él, pero ya dije que es él, ¿verdad? Entonces ya puedes examinar lo dicho y empezar a encontrar al culpable. Pero pues que él pagó y lo llevaron por distintas etapas donde terminabas con tu profecía escrita, ¿verdad? No de algo que diga la Biblia, sino de este tipo, de lo que es algo que no ha sucedido, algo que no está en la palabra, ¿verdad? Y cada quien se salía cada quien ya según su criterio salía contentillo con su profecía, pero estaba como mecanizado o industrializado este punto para revelártelo. Lo primero que tenemos que dejar en claro que es, si esto sucede es algo espontáneo, ¿verdad? No lo puedes encapsular ni generar un proceso para traer este tipo de revelaciones. Ahora, y por lo que vemos que sucede aquí, parece que encaja con lo que vimos en esta parte de la revelación que menciona Pablo. Porque leamos otra vez, 1 Corintios 14, 29 al 33. Dice, en cuanto a los profetas, que hablen 2 o 3 y que los demás examinen con cuidado lo dicho. Si alguien que está sentado recibe una revelación, el que está hablando se da la palabra. Así todos pueden profetizar por turno para que todos reciban instrucción y aliento. Y lo dejan claro que el don de profecía está bajo el control de los profetas. No te pongas loco, ¿verdad? Entonces, aquí la palabra revelación, apocalipto, de donde tenemos apocalipsis. Apocalipto, que es un verbo, es quitar el velo que lo cubre, revelar lo que está oculto. Entonces, está diciendo Pablo que puede ser que alguien que está sentado, Dios le permita ver algo que no veía antes. Y que lo puede compartir para con los demás, ¿verdad? Pero ahí hay que hacer esta distinción. Lo que es nuevo para ti no necesariamente es nuevo para los demás, ¿verdad? Quizás a ti se te quitó el velo de cosas que no entendías tú, pero que todos los demás sí. Así que no necesariamente está hablando de predecir, pero pudiese incluirlo, como vimos que Agabo se para y dice que el Espíritu Santo le dice que va a venir un gran hambre, ¿verdad? 1 Corintios 14, 6. Hermanos, si ahora fuera a visitarlos y les hablara en lenguas, ¿de qué les serviría a menos que les presentase alguna revelación, conocimiento, profecía o enseñanza? Aquí la palabra revelación es apocalipsis, sustantivo. Descubrir, revelar, quitar el velo. Es prácticamente lo mismo, ¿verdad? Entonces, en aquel entonces pasaban este tipo de cosas. Bueno, por lo que vemos y lo que está registrado es algo esporádico, muy escaso, pero está presente. ¿Ok? Quizás si a ti nunca te ha pasado algo así, podría decir eso ya no existe, ¿verdad? Pero yo te quiero decir en lo personal, a mí me ha tocado experimentar cosas que no tienen una explicación clara. Yo no puedo negar que esto está vigente por las cosas que me han pasado a mí. Pero en ninguna manera estoy diciendo que que puedes hacer un ministerio de eso, ya que no lo puedes administrar, como decir, mira, esta semana me voy a echar unas 3 profecías de esas para el bien de todos y luego la otra semana hacemos un curso especial donde a cada uno le voy a empezar a revelar cosas. Eso no lo puedes planear, no lo puedes premeditar, por eso no puedes verlo como un ministerio. ¿Me explico? Por eso hay que entender cuando algunos entre los que dicen que está vigente y los que no, a veces ese es el problema. A veces están hablando de eso, dicen eso ya no es vigente. No, sí es vigente, eso no puede ser un ministerio. Y otros dicen sí puede ser, pero hay que distinguir. Este claramente sí puede ser un ministerio y aquí lo tenemos, ¿verdad? Pero el otro no lo puedes
administrar para edificar a los demás. Porque para empezar no depende de ti. Pero en lo personal, yo quiero decirte, porque quizás a otros les ha pasado, yo no puedo estar del lado de los cristianos que aseguran que eso ya no pasa porque me ha pasado. Y ese que alguien me haya dicho cosas a mí o yo le haya dicho cosas a alguien. De las dos cosas me ha pasado. Y se les quiero contar para que no empiecen a imaginar que Hernán está haciendo cosas raras y con los profetas. No. Alguna vez les conté ya, creo hace años, a mis principios de caminar con Dios, estábamos en una crisis en la casa con mis papás. Estaba soltero, no conocía ni a Verónica todavía. Y no teníamos que comer en ese día, no había absolutamente nada. Yo sé que hay personas que dicen que no tienen que comer en su casa. Abres el refri y dices, ay, cómo no, ¿verdad? Dicen, no, es que nada se me antoja. Ah, esa es otra cosa, ¿verdad? No hay que comer, no es lo mismo que no hay algo que se me antoje. Cuando yo te digo no había que comer es porque no había que comer. Aunque mira, se te antojaba una tortilla sola, no había. Bueno, en mis principios de caminar con Dios yo empecé a decirle a Dios, Dios, ayúdame, tengo hambre. No sé si alguna vez te ha pasado pedir algo así. No hay dinero, no hay expectativa de recibir dinero, todavía queda mucho del día. Lo más que podías hacer era dormirte para no sentir. Y ya sobrevivías ese día porque ni cuenta te diste. Pero cuando dices, no tengo sueño, todavía queda un largo día y no hay dinero, no hay comida, tuve que pedirle a Dios, ayúdame. Y no se me va a olvidar nunca que un carro se estacionó frente a la casa. Y todos corrimos a escondernos porque pensaba que era un cobrador, ¿verdad? Se bajó una señora con una bolsa plástica transparente grande llena de lonches. Se bajó y tocó la puerta y estás tú con la lucha de ¿me va a cobrar, no me va a cobrar? ¿Qué le voy a decir? Pues le abrí. Y la señora dijo, mira, vengo de la fiesta de mi niña. Ahora, yo jamás había visto a esa señora, ni siquiera era de los vecinos. Y dijo, por alguna razón, pasando por aquí, sentí pararme justo aquí y venir a darte todo esto que me quedó, que no sé qué hacer con él. Esa señora ni siquiera estaba consciente de nuestra situación, pero sabía algo que estaba pasando en mí, aunque sin conciencia, de algo que yo le había dicho a Dios que me ayudara. Y jamás se me va a olvidar, porque pocas veces en mi vida Dios ha respondido así. Obviamente la necesidad era urgente, aunque el cuerpo humano puede aguantar muchos días sin comer, ¿verdad? Dice, no era tan urgente, Hernán, todavía podías echarle unos 40 días. Bueno, pero gracias a Dios, esa vez cenamos delicioso por los lonches. Quién sabe si sabían buenos, pero con mucha hambre, todo te sabe a gloria, ¿verdad? Bueno, esa fue una vez. En otra ocasión, Dios me dijo a mí que fuera a hablar con una persona que yo no conocía bien. También hace muchos años se la conté. En la estación de radio donde soy invitado, porque ya ven que estoy yendo los viernes y no es un programa nuestro, ¿verdad? Yo soy invitado y no nos cobran, es totalmente gratuito. Eso es la mayor muestra de que Dios está dando la oportunidad de hablar. Es un horario que ellos se reservan y ellos deciden a quién le conceden esa autoridad de invitar gente y yo estoy programado para cada viernes. A veces no se puede y a veces sí, pero ahí estamos, ¿verdad? Porque quien dice, ¿de dónde sale el dinero para ese programa? No nos cobra ni un peso, ¿verdad? Bueno, entonces, una persona que estaba encargada de eso, no sé, de repente yo sentía que tenía que hablar con él. No sabía por qué, pero yo creí que Dios me estaba diciendo eso. Y pues empieza la lucha, ¿verdad? ¿Soy yo o es Dios? Pero hay algo que no te deja en paz. Y a mí me ha servido esto como experiencia. Cuando sientes algo y no sabes si es Dios o no, el tiempo es un factor importante. Porque a veces lo que sientes en la panza no es Dios, era otra cosa y el día siguiente ya se te quitó. Pero si eso persiste y persiste y persiste, dije, bueno, contacté a un amigo en común, ¿verdad? Se nos podía hacer la cita. ¿Para qué? No, pues para hablar. No tenía idea de qué. Total, gracias a Dios se da. Él y su esposa nos reciben en su casa. Voy yo y ¿quién se acuerda de Pepe Flores? Ahí anda Pepe Flores. Bueno, fuimos, y ahí está para que valide la historia.
Fuimos y nos recibieron, ¿qué onda, cómo están? Y pues yo por dentro pensando, no sé ni por qué estoy aquí, pero yo sentía que Dios me dijera que viniera, así que ellos no son cristianos. Fíjate, es la estación Radio Esperanza, supuestamente cristiana, bueno, pero el que la administraba no era cristiano, ni él ni su esposa. Entonces entro a su casa y bueno, ¿de qué se trata? Y pues tengo que contar la situación, ¿verdad? Bueno, pues es que, ¿cómo le explicas en términos simples y que no parezcas loco lo que sientes que Dios te pidió hacer? Dije, bueno, pues yo estoy aquí porque sentí esto, ¿verdad? Considero que Dios, pero pues puede ser, yo pensando en el caso de Pedro y Cornelio, que Dios le dice a Pedro, ve a la casa de Cornelio, pero primero le dijo a Cornelio, ve, trae a un tal Pedro, y es Dios quien está organizando ese encuentro. Pedro va sin saber de qué se trata, y yo dije, bueno, pues a lo mejor yo estoy aquí en la misma situación que Pedro. Y dije, ¿alguno de ustedes le pidió a Dios algo o algo así? Y dijeron, no. Entonces más difícil se puso la situación, ¿verdad? Porque dije, entonces, yo soy el del problema, ¿verdad? Pero no sé, ¿no oraste algo? No. Imagínate el oso y la vergüenza, ¿verdad? No, bueno, pues tal vez fue un error, ¿verdad? Perdón, no queremos quitarle de su tiempo, ¿verdad? Pues ya con toda la vergüenza del mundo, pues te empiezas a despedir. Y antes de salirnos, la esposa de este hombre dice, esperen, no quería decir, pero yo estuve orando y le dije a Dios, si tú estás escuchando mi oración, trae a alguien a mi casa. Y yo sentí un alivio impresionante, ¿verdad? No estoy loco. Y les hablé del Evangelio. Dios puede decirte cosas que no están en la Escritura, pero que son de parte de Él, yo lo he vivido. Es muy raro, muy escaso y muy esporádico, y no lo puedes planear, no lo puedes premeditar. Y hay más cosas que han pasado. Así que no puedes hacer un ministerio de eso. Acuérdate, administrar algo, dar algo con un propósito, eso no lo puedes administrar porque no está en tu control. Pero no puedo negar que Dios lo siga haciendo. ¿Verdad? Ahora, quisiera que nos vayamos con este pasaje en mente. 1 Tesalonicenses 5, 19 al 22. Dice, no apaguen el espíritu, no desprecien las profecías, sométenlo todo a prueba, aférrense a lo bueno, eviten toda clase de mal. Sabemos que hay muchas personas que han abusado del concepto de profecía y lo han usado incluso conscientemente para mal. Pero el consejo de Pablo es no lo desprecies porque es lo más normal que podemos hacer, ¿verdad? Si alguien viene y me dice, Dios dijo esto, dices, caray, pues. Y hasta te dan ganas de orar, Señor, ¿qué onda con esta gente? Enséñales a entender que las cosas de Dios no son Dios dijo. Pero no puedes simplemente despreciarlo, tienes que considerarlo, someterlo a prueba, dice. Tenemos que ponerlo a prueba a ver si es cierto. Y si resulta que no se cumple, pues no, hay que hablar con esa persona que estaba profetizando y decirle, oye, ¿qué onda? No se cumplió, ¿a qué conclusión llegas? Y si la persona te dice, te faltó fe, pues no, ahí tienes a alguien muy confundido o un falso profeta, porque no está dispuesto a reconocer que se equivocó. Entonces alguien dice, pues sabes, perdón, pues yo pensé, ¿verdad? Pero si está consciente, esa persona nunca te diría, así dice Dios. No, te tendría que decir, oye, mira, yo siento algo, ¿verdad? Y pues no tengo la seguridad. Y yo te lo comparto para que lo analices y consideres y lo pongamos a prueba a ver si es de Dios. Esa ya es una buena señal de alguien que reconoce cómo funciona esto en la Biblia. Pero si alguien, Dios dijo así, ya sabes, si no se cumple es culpa tuya porque te faltó fe, ese es un farsante. Es un falso profeta. ¿Me explico? Entonces, si alguna vez has sentido eso, de que Dios te está diciendo algo, entiendo perfectamente el temor, la ansiedad, el pensar que van a decir si no es, pero lo que dice Pablo aquí es no lo desprecies, ¿verdad? Si tú crees que Dios te está mostrando algo, tú luego aplica el filtro, ¿verdad? La Escritura. Si no tiene nada que ver con la Escritura y es la situación personal de alguien, fíjate, puede servir para animar o para consolar.
A Pablo Agabo ni lo animó ni lo consoló, ¿verdad? Porque le dijo, te va a ir mal. Pero no era para Pablo eso, era para los otros que estaban preocupados por Pablo. Pablo ya lo tenía cierto. Así que no iba destinado a Pablo ese mensaje, sino a los discípulos que estaban llorando por él, para que entendieran que Dios es soberano y lo que Dios manda debemos de aceptarlo, ¿verdad? Entonces, quedan claras las dos partes de lo que es la profecía. ¿Tienes tú el don de profecía? En el sentido de hablar con claridad, lo podemos poner a prueba, ¿verdad? En el sentido de predecir, puede ser que Dios te use, pero tú mismo debes reconocer que no depende de ti, que puedes equivocarte, así que ten precaución cuando lo comuniques. Asegúrate de dejar bien en claro que puedes estar equivocado y que en conjunto se examine bíblica y evidencialmente. Si no se cumple lo que dijiste, aprende de ti mismo y no hagas caso a eso que sientes. Si sí, no te vuelvas presuntuoso, porque lo primero que tienes que aceptar es que no es tuyo, ni viene por voluntad propia. Así que debe guiarte necesariamente la humildad. Y cualquiera que venga a decir que Dios le dijo algo, mira, adentro no te voy a creer nada, hasta que haya evidencia, ¿ok? Así que no te ofendas y dices, oye Hernán, Dios me dijo esto y ahora sí te suelto todo el paquetón de profecías que tenía. Las voy a seguir recibiendo con el mismo escepticismo que antes de hablar de esto, porque me parece que ese es el proceder más cauteloso. Y al ponerlos a prueba, vamos determinando si es Dios o no es Dios, ¿verdad? Si alguien está bien seguro que Dios le habla y eso no se cumple, Dios no le está hablando. No niego que algo le hable, pero eso no es Dios. ¿Ok? Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Necesitamos profetas. La sociedad necesita profetas bíblicos, de los de Dios. Hagamos nuestra parte. Haz tu parte en lo individual. Quizás Dios todavía no te da un foro para que te escuchen, pero no lo necesitas al principio. Necesitas a alguien a quien tratar de explicarle. Practica, ejercítate, recibe retroalimentación. Si tienes el don, vas a ir mejorando. Si no lo tienes, por más que te esfuerces, no vas a avanzar. Así que cambias la página y buscas cuál otro puede ser tus dones, ¿ok? Vamos a orar, Señor. Queremos agradecerte, Padre, porque nos hemos beneficiado de tu palabra. Porque hemos encontrado la alegría, Señor, no en lo emocional, sino en que nos haces entender. Hemos encontrado el tener una relación contigo por medio del estudio de tu palabra, Señor, y no por lo emocional, sin descartarlo completamente, pero es por medio, Señor, de la profecía, de hablar de lo que tú has enseñado, el que has elegido beneficiarnos, Padre, y estamos muy agradecidos contigo por eso. Queremos, Padre, que según tu soberana voluntad, levantes a los que has puesto como profetas entre nosotros, Señor. Hazles ver que necesitan ejercitarse. Hazles ver que necesitan practicar, que necesitan estudiar, Señor. No los entregues a la pereza o a las distracciones. Según tu misericordia te rogamos que prepares a hombres y mujeres como profetas entre nosotros, Señor. Que hablen clara y de forma comprensible tu palabra a creyentes y no creyentes. Que puedan, Señor, hablar de las verdades bíblicas que tanta gente necesita escuchar. No nada más los incrédulos, sino los que son cristianos que están sufriendo porque nadie les enseña la Biblia. Ellos no sufren persecución, pero están padeciendo de hambre, Señor. Concédenos suplir esa necesidad en la medida que nos permitas. Que entre nosotros vayan preparándose hombres y mujeres que lleven
la comida que necesitan. Sabemos que tu palabra, Señor, es lo que da vida al hombre. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y esas personas que están orando, Señor, permítenos ser usados por ti como respuesta a sus oraciones, para poder explicarles las cosas que no entienden o que nadie les ha enseñado, para enseñarles lo que la Biblia enseña verdaderamente y no lo que les dijeron. Danos paciencia con aquellos que no entienden, Señor. Danos paciencia con aquellos que vienen por primera vez o son incrédulos. Sabemos que a veces es difícil negarnos a nosotros mismos para dedicarle tiempo al que quiere aprender, pero no lo hacemos por nosotros, sino por ti, Señor. Enséñanos a negarnos a nosotros mismos, dejar de pensar solamente en nuestro bienestar y pensar en todos aquellos que están pidiéndote porque les lleves el conocimiento de tu palabra. Que lo que nos has dado, Señor, sea multiplicado entre nosotros para el bien de tu iglesia, Señor, donde quiera que estén. Úsanos, Padre, y disciplínanos conforme a tu voluntad. Gracias. Amén. Pueden sentarse. Pasemos a la sección de preguntas. Tenemos 15 minutos para responder preguntas. El que tenga una pregunta, levante su mano y le llevan el micrófono. Si tienes más de una pregunta, escoge la principal que quieres decir y luego damos oportunidad a los demás. Si queda tiempo, puedes volver a preguntar. Si se nos acabó el tiempo y todavía tienes dudas del tema, con confianza puedes acercarte al final. Cualquier persona que quiera hablar sobre cosas que no tienen que ver con el tema, podemos ponernos de acuerdo para verlo otro día, para darle prioridad a los que tienen dudas sobre este tema, ¿ok? Muy bien. ¿Alguien tiene una pregunta? Levante su mano. Ya la tengo. A mí me surgió una duda con respecto a los profetas, y está en 1 Samuel 10 y 11, dice: en efecto, al llegar Saúl y su criado a Gibea, un grupo de profetas le salió al encuentro. Entonces el Espíritu de Dios vino con poder sobre Saúl, quien cayó en trance profético junto con ellos. Los que desde antes le conocían, al verlo profetizar junto con los profetas, se preguntaban unos a otros: ¿qué le pasa a Saúl, hijo de Quis? ¿Acaso también es uno de los profetas? Bueno, por eso hice la distinción entre el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento. Y dije, en el Nuevo Testamento no hay ninguna razón para perder el control así. Esos pasajes son en cierta forma oscuros porque no dan más información, pero no puedes negar que había algo que los tomaba efectivamente. Pero hablar del Nuevo Testamento, no puedes poner eso en los profetas del Nuevo Testamento porque es un contexto totalmente distinto. Claramente aquí Pablo está diciendo que el don está en control de los profetas y que Dios no es un Dios de desorden. Entonces no hay nada con lo que puedas usar ese pasaje para traerlo a los profetas del Nuevo porque no aplica. Entonces la gente que imita ese tipo de cosas, como cuando David también se fue tomado, que su esposa, una de sus esposas lo menospreció porque se había... Bueno, él porque estaba danzando con alegría, ¿verdad? Y dice que se le veía la pantorrilla, de más, ¿verdad? Sí. Pero en ese contexto. Me refiero a que eso es lo que tratan de imitar ahora. Pero es erróneo. Sí. Es mentira, yo sé, pero tratan de imitar. Ahí habría que distinguir, ¿verdad? Si son personas que son honestas y quieren hacer lo que Dios dice, una simple corrección debe ser suficiente, ¿verdad? Porque ellos están buscando hacer lo que Dios quiere. Pero cuando tratas de darles la corrección y se niegan, entonces ya es otra cosa. Porque alguien que quiere agradar a Dios, le demuestras con la Escritura que lo que está haciendo no es correcto, no tiene por qué seguir haciéndolo, va a apartarse de eso. Pero si neciamente quiere seguirlo haciendo, entonces ya no es... O sea, ya hay que poner en duda a esa persona como cristiano, porque no hay ninguna justificación para hacer cosas que van en contra de la Biblia. Entonces, una iglesia que permite esas cosas, toda la iglesia está mal. Primero hay que descartar el tema de la ignorancia, ¿verdad? Primero que a lo mejor no saben, hay que explicarles. Y si a pesar de la evidencia clara persisten, ya entonces seguramente es otra cosa. Gracias. ¿Alguien más? Buenos días, tarde, no sé. Con respecto a lo que decía la hermana y lo que decía usted, hay una diferencia muy clara entre los profetas del Nuevo y del Antiguo, porque si leemos en Primera de Samuel, cuando Saúl y el siervo fueron a buscar a Samuel, se dice que se iba a consultar al vidente o al profeta, ¿no? Uh-huh. Entonces el profeta les declaraba la duda que ellos tenían, ¿no? Oye, y normalmente se le daba algo. Se les daba algo, ¿verdad? Pues era un ministerio
un oficio como tal, ¿no? Pues cada oficio tiene su recompensa, ¿no? Su salario. Pero nosotros que vivimos después de lo que hizo Jesús, eso ya no tiene función, porque nosotros tenemos ahora al otro Consolador, ¿no? La misma Biblia dice que ahora permanecemos en Jesús. Entonces ya no ocupamos de un profeta para ir a consultar. Se me perdió, me robaron mi carro, ahora tengo que ir con el profeta para que me declare dónde está mi carro, ¿no? Ya no tiene función. ¿Por qué? Porque ahora nosotros tenemos, por así decirlo, ese acceso que no existía en el Antiguo Testamento, ¿no? Por eso creo yo que hay una clara diferencia entre la función que tenía el profeta antes, creo yo que hasta Juan el Bautista, a lo que tienen los profetas como Agabo o las hijas de Felipe, ¿no? Entonces, o como decía usted, ¿no? Que es profeta. Ya no se usa eso, porque ahora tenemos acceso. Eso es lo que yo quería mencionar. Bueno, pero hay que hacer una importante aclaración. Es cierto que por medio del Espíritu Santo, pero a través de las Escrituras. Es decir, no como algo que el Espíritu nos va a revelar a pesar de que no leemos, sino que si la revelación de Dios dada por medio de los apóstoles ya está escrita, si tú quieres saber algo de parte de Dios, antes que decir, dime Espíritu Santo, no es dime Espíritu Santo, es Espíritu Santo, revélame en la Escritura lo que necesito. O sea, es el ponerte a leer lo que Dios ya reveló, porque no necesito nada nuevo, pero es el Espíritu Santo quien me va a revelar lo que está escrito. Entonces, es cierto que el Espíritu Santo nos lo va a revelar, pero por medio de las Escrituras, nunca de forma independiente. Exacto, porque a lo mejor lo que no nos va a decir las Escrituras, como usted mencionaba aquella vez que decía que en Colombia hay un grupo, en no me acuerdo qué otro país, y decía usted, ¿quién se quiere ir para Colombia o algo así? Pero ese es un sentir que no va a venir en la Biblia. Encontré en el Apocalipsis que tengo que irme a Colombia. Este tipo de situaciones a lo mejor van a ser un sentir, y que a lo mejor otra persona te lo va a confirmar, pero no. Cuando tengo una dificultad, el Espíritu Santo me va a dar, me va a inspirar para entender en las Escrituras lo que tengo que hacer, ¿no? Sí, bueno, por tiempo no alcancé a ver esos otros pasajes. Por ejemplo, Pablo le dijo a Timoteo que ejerciera el don que recibió por medio de profecía. Estaban orando en Antioquía y el Espíritu Santo dijo, sepárenme a Pablo y a Bernabé. Y también era por medio de profecía, o sea, algo que Dios está diciendo. Eso lo vamos a ver un poco más adelante en cuanto a un llamado en particular. Pero cuando yo creo que Dios está diciendo algo sobre otra persona, tiene que haber confirmación. Por eso yo digo, ¿quién se quiere ir? Yo no les puedo decir, Dios me dijo que tú, ¿verdad? Dios no me ha dicho nada. Pero quizás alguien ya está con la lucha de que Dios le está diciendo, pero no quiere. Entonces así ya se la pongo más difícil. Gracias. ¿Alguien más? Pastor, cuando dice no apaguen el espíritu, ¿a qué se refiere? Bueno, ahí lo entiendo yo como contristarlo, ¿verdad? Cuando nos negamos a hacer lo que sabemos que debemos hacer. Jesús dijo que el Espíritu Santo nos guía a todo lo bueno. Nos dice lo que oye del Padre. Y yo entiendo esa parte como cuando nos resistimos a hacer lo que sabemos que debemos hacer. A eso acarrea disciplina para nuestras vidas, ¿verdad? Pero en la forma en la que está diciéndolo Pablo, tiene que ver con la rebeldía que ellos tenían en cuanto a no hacer las cosas como deben de hacerla y querer traer cosas del mundo a la iglesia. Entonces tiene que ver con una resistencia a lo que el Espíritu te está guiando a hacer. Y tengo duda, ¿tiene relación con Isaías cuando habla de Jesús que dice no apagar el pábilo que humeare? ¿No apagarán qué, perdón? El pábilo que humeare. Bueno, ahí habla del remanente. O sea, de mantener, o sea, no se va a acabar completamente. Me parece que no tendría que ver con el contexto de algo individual en cuanto a hacer uno lo que el Espíritu Santo me guía. Gracias. ¿Alguien más? ¿Acá? Sí, buenas tardes. Pastor, palabras dichas por nuestro Señor Jesucristo, dice, no hay profeta sin honra sino en su propia tierra. En alguna parte
alguno de los evangelios, dice que entonces llegaron los suyos, estaban en algún lugar, y dice, y procuraron o pretendieron prenderle, dice, porque decían, está fuera de sí, haciendo referencia a Jesús. El mismo Señor Jesucristo, cuando creo que es en el camino a la cruz, una mujer se acerca y se compadece de él, por así decirlo, y le dice, mira, si esto le hacen al árbol verde, ¿qué van a esperar ustedes que les hagan? Uh-huh. Y en las bienaventuranzas también Jesús dice, bienaventurados sois cuando por mi causa, os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, diciendo, gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Uh-huh. Entonces, todo esto, pastor, si algún día Dios, en su infinita gracia, le concediera a alguno de nosotros andar por el mundo hablando de parte de Él, no tenemos por qué decir que esos pasajes, que no es... que nadie es profeta en su propia tierra, y que los mismos tuyos digan, ¿sabes qué? Como que haces chavetón, ¿no? O sea, que no es un cristiano normal o promedio, ¿por qué no te conformas con lo normal? O esperar ese tipo de, por así decirlo, persecución y padecer por causa de su nombre. No es completamente descabellado pensar que podríamos esperar esa parte de la Escritura, pastor, que suena dura, que suena difícil, que nuestra carne a nadie nos es atractiva. ¿O estoy totalmente fuera de contexto? Sí, pero hay que hacer una distinción. Obviamente quien nos va a tomar por locos es el mundo, ¿verdad? Si nos van a perseguir, pues es el mundo, aunque vemos que los que supuestamente eran de Dios, como los fariseos y saduceos, son los que terminaron apedreando a Esteban, ¿verdad? Ahí lo que hay que aclarar es que, bueno, Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, o sea, no tenemos prometida una vida de abundancia o de bienestar. Por causa de Cristo se nos va a vituperar y nos va a pasar muchas cosas, la Biblia es clara. Pero habría que hacer la aclaración que no habla en un sentido universal, es decir, si alguien es profeta de Dios, no va a ser aceptado cuando va al mundo o por los falsos creyentes, pero sí en la iglesia de Cristo. O sea, yo he conocido personas que se dicen profetas y piensan que porque nadie les cree o les dicen que está mal, eso los autentifica porque están padeciendo. Pero están equivocados, porque si en la propia iglesia donde se predica la Escritura descartan tus profecías, entonces eres un falso profeta tú también, ¿verdad? O sea, no cometer el error de que si nadie te hace caso es una señal de que estás padeciendo. No, si en la iglesia de Jesucristo, donde la Escritura es de máxima autoridad, te desacreditan como profeta, eso no es padecer por Cristo, ¿verdad? Eso es negligencia y obstinación tuya. Quien te va a perseguir o quien no te va a aceptar es el mundo, o los que se creen cristianos pero no lo son. Eso es claro en que nos va a suceder a todos, a unos más que a otros, ¿verdad? Depende también de la región del mundo donde vivas. Algunos están muriendo por simplemente hablar del Evangelio. En nuestro caso no pasa de que nos tachen de satanistas o de locos, no ha llegado a nada físico. Si Dios quisiera y así lo permite, pudiese llegar, pero lo esperaríamos del mundo, de los incrédulos, jamás dentro de la iglesia. Sí, mi pregunta era orientada al segundo sentido, o sea, refiriéndonos al exterior. También lo respondiste, gracias. ¿Alguien más? Es la última, ok. Dios les bendice. Soy visitante. Mucho Me gusto. he gozado, creo tener todas las citas. Sobre su testimonio que dice usted, no sé si escuché o entendí bien cuando clamó a Dios y llegó a aquel carro. Escuché que dijo usted que pocas veces le responde así el Señor. Uh-huh. Y yo tengo infinidad, cientos o miles, gloria al Señor, que sí responden instantáneamente. Qué bueno, Dios no trata igual a todos, ¿verdad? Pues de hecho, dice, podemos ver que Pablo dijo 3 veces, le rogué al Señor que me lo quitara y le dijo, no, bástate mi gracia. Entonces, dice, no siempre va a ser así, ¿verdad? Si así ha sido con usted, qué padre. Sí, también dice, voy a tener misericordia del que yo tenga misericordia. Uh-huh. Pues voy bien bendecida. Muy bien, qué bueno. Ok, se nos acabó el tiempo para preguntas. ¿Hay avisos? Vamos a anunciar hoy el ganador de